Cuando hablamos de Samuel y podemos ver que Dios lo pensó, lo tenía en su mente desde muchos años atrás, ¿verdad? Y vemos a Ana pidiendo, rogando a Dios que le diera un hijo. Él ya había puesto en el corazón de Ana la motivación, ¿verdad? Y lo había como que en base a circunstancias. A ver si me puedo explicar en esta figura. Dios, a través de las circunstancias, Dios hizo que Ana, por la presión de Penina, por la situación de la vergüenza, ¿verdad? Porque Penina se burlaba de Ana, de la mujer de Elcana, de la mamá de Samuel, ¿verdad? Se burlara, ¿verdad? ¿De qué? De su situación. Y necesitamos ubicar que Dios, o en Dios inicia la motivación del nacimiento de Samuel. Dios propicia las cosas. El propiciar algo significa el llevar a cabo ciertas cosas para que las cosas se cumplan. Para poder tener un trabajo, se tiene que propiciar el trabajo. Para poder sembrar milpa, ¿verdad? Para poder hacer un empleo que reditúe ciertas ganancias para vivir. Se necesita propiciar algo. Y Dios lo propició. Dios propició que Samuel naciera. ¿Por qué? Porque Elí había hollado, ¿qué cosa, hermanos? El sentido de cómo Dios salvaría al pueblo de Israel. El sentido de tener esa comunión entre el pueblo y Él, Dios y el pueblo, ¿verdad? Es muy triste, pero el sacerdocio de Elí había desvirtuado el objetivo del Señor. A veces, ¿verdad? Nosotros pensamos, tenemos en mente ciertas cosas y ponemos todo de nuestra parte para que las cosas se lleven a cabo. Pero no se llevan a cabo. ¿Me explico? Nos fijamos una meta, ¿verdad? Y buscamos llevarla a cabo. Pero a veces, aunque nosotros le echemos ganas, como dicen, no se lleva a cabo. Pero cuando Dios determina algo, ¿se lleva a cabo o no? Sí. Él propició el nacimiento de Samuel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llevar a cabo sus planes. ¿Los planes de Dios se van a cumplir? ¿Sí o sí? Y lo triste del asunto es que en el caso de Elí, Dios tuvo que quitarlo y quitó toda su descendencia, ¿verdad? Dios mismo dijo, a causa de que ¿oyaste qué? Lo que yo dije que hicieran. Lo tuviste, mis ofrendas las tuviste por algo tan pequeño, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Vamos a Samuel, por favor. Samuel, capítulo 1. Y vemos la queja de Dios a Elcana. De una manera muy triste, ¿verdad? Versículo 29, dice así. Primera de Samuel 2:29, dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí.
ahí vemos una comparación muy triste. Elí amó más a sus hijos que a Dios. Piensen esto. ¿No es muy fácil hacer esto? ¿No es algo muy común que entre el mundo haga esto? Por supuesto. Es algo común y corriente. El dar valor a los hijos como padres, ¿verdad? Más que a Dios. Agachen su cabeza, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque, Señor, tú eres digno de ser honrado hoy, mañana y siempre. Y, Señor, queremos, como somos el presente, queremos honrarte como tú lo deseas. Queremos ser como un Samuel, Señor. Queremos ser como un hombre y una mujer que te busque, que te honre, Señor. Como un hijo tuyo, Señor, que ha puesto toda su confianza en ti. Permítenos, Señor, ser ese eslabón, Padre, para tu gloria y para tu honra. Aquí en donde estemos, permítenos serlo. Allá donde estén mis hermanos, Señor, te pido que tú obres en cada uno de ellos, así como los que estamos aquí. Que podamos, Señor, ser ese Samuel que tú esperas, que tú añoras, porque es necesario que te adoremos, Padre. Y que te adoremos como tú lo has designado, como es lo correcto, como es lo perfecto, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Y, Señor, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Es increíble cómo es que Dios busca a sus hijos. ¿Tú buscas a tus hijos? ¿Cuidas a tus hijos? ¿Estás atento a tus hijos, sí o no? A tus sobrinos, a la gente que es querida, que tú amas. La Escritura dice aquí, voy a ir a Juan, por favor. Juan, Evangelio de Juan, por favor. Vamos al capítulo 4. Cuando Jesús habla con la samaritana, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Allá en los versículos en el versículo, por favor, vamos al versículo número 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, está hablando la samaritana con Jesús, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Había un choque, había un problema allá, ¿verdad?, entre los judíos y los samaritanos. Los judíos tenían por menos a los samaritanos. Jesús enlaza nuevamente a los samaritanos, busca a los samaritanos, a sus primos, ¿verdad? Los samaritanos son la mezcla del pueblo judío pueden ser con otro tipo de gentil, ¿verdad? Pero sobre todo con los musulmanes, con los ismaelitas. Y aquí la Escritura dice, cuando Jesús trae, ¿verdad?, nuevamente reconcilia a los hebreos, a los judíos con los samaritanos, con sus primos. Le dice a la mujer, versículo 21, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense el objetivo aún de Jesús. Versículo 22. ¿Qué le dice Jesús a los samaritanos? A la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene
¿De dónde? De los judíos. La salvación viene de los hebreos. Es el pueblo escogido de Dios. Es a través de los judíos que Dios se da a mostrar ahora. Versículo 23. Mas la hora viene. Y luego dice que, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuál era el problema entonces? En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Samuel con Elí, ¿cuál era el problema? Que Elí ya no estaba llevando al pueblo a adorar a Dios. Por eso tenía que cambiar a Elí Dios. Por eso tuvo que designarlo como caduco. El sistema que en ese momento Elí estaba llevando a cabo. Ya no llevaba al ser humano, ya no llevaba a los hebreos a adorar a Dios, sino ¿a qué? Los estaba llevando al caos, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Elí? Estaba hollando, ¿verdad? Estaba llevando al pueblo a una vida de destrucción. Por eso tuvo que designar Dios, escoger a Samuel. ¿Para qué? Para que a través, ahora de Samuel, pudiera el ser humano, los judíos de ese entonces, adorar a Dios. El problema era terrible. Porque el objetivo principal de Dios era ser adorado. Eso era lo justo. Eso era lo recto, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Dios tuvo que hacer a un lado, ¿verdad?, los pensamientos, las ideas de Elí, y tuvo que levantar a un hombre. Porque Dios sabía que estaba desviando a su pueblo Elí. En primer lugar, él había como que hecho menos las indicaciones de Dios. Y yo quiero comentarles rápidamente un ejemplo. Cuando tu jefe, cuando un proveedor, cuando alguien te dice, mira, tienes que hacer esto para poder llevar a cabo lo otro, para que yo te trabaje, ¿verdad? Para que yo te pueda pagar. Tú tienes que hacer esto de una manera correcta. Cuando tu jefe te dice, mira, tienes que llevar y hacer estas situaciones. Cuando tú dejas de hacer esto que te pide tu jefe, ¿qué pasa? Te despide, dice aquí el jefe. ¿Verdad? ¿Por qué te despide? Porque no eres capaz, no eres apto. Careces, ¿verdad?, de hacer lo que te está pidiendo tu jefe. ¿Qué pasó con Elí? Dejó de hacer lo que Dios le había indicado hacer. Yo quiero preguntarte algo. Preguntémonos algo. ¿Qué hemos dejado de hacer ante Dios? Dios que me ha revelado a mí para que yo hiciera y lo he dejado de hacer. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué piensa Dios de mí? No queremos ser reprobados como Elí, ¿verdad? No queremos ser quitados de donde Dios quiere que estemos. ¿Qué hemos dejado de hacer? Apocalipsis lo dice de muchas maneras. Cuando dice,
y tengo contra ti tales cosas. Has hecho esto, pero mira, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que le dijo Elí. Sin embargo, Elí, yo estoy seguro que muchas veces recibió reprensión de parte de Dios. Pero Elí, ¿qué hizo? Oídos sordos. Ya no veía. Por eso no corrigió a quienes en primer lugar. A sus hijos. No corrigió a sus... Era tal el amor a sus hijos que no los corrigió. Dice que en un día murieron los dos. Qué difícil. Por eso cuando él escucha esta noticia, ¿qué pasó con él? Dice que se fue para atrás y murió, ¿verdad? Necesitamos estar conscientes de qué importante es escuchar la voz y hacerla. Y tú me vas a decir, no, pero nunca he escuchado a Dios. Sí has escuchado a Dios. No eres ajeno a la voz de Dios, ¿no es cierto? Dile a tu hermano, Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de su palabra. No eres ajeno. No eres ajeno. Nada más que esta es la diferencia. Cuando Samuel escuchó a Dios por primera vez, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Estaba acostado y Elí estaba dormido. Y escucha a Samuel una voz que le dice, Samuel, Samuel. ¿Y qué es lo que hace? ¿De qué manera Samuel estaba acostumbrado a obedecer? ¿Qué dijo? Ya me están molestando o ya me está llamando Elí. Sino, ¿qué fue lo que hizo Samuel? No pensó nada, sino ¿qué hizo? Se paró, ¿verdad? Y fue inmediatamente a los pies de de Elí. Y le dijo, Elí, ¿qué quieres, Elí? ¿En qué puedo servirte? Fíjense la disposición de un hijo de Dios. ¿Qué hizo Elí? Le dijo, vete a tu cama otra vez. Yo no te he llamado, vete. Imagínense a Samuel, ¿qué pensó? Dijo, no, pues soñé o qué pasó, ¿no? Y se fue nuevamente a su cama. Y otra vez, ¿verdad? Samuel, Samuel, despiértate, te hablo yo. ¿Y qué hace Samuel? Dijo, no, está dormido, no es cierto, Elí no me está hablando. ¿Qué hizo Samuel? En ese momento se paró. Él no está con prejuicios. Posiblemente Dios me está hablando. Probablemente es su palabra. Es Dios, hermanos. ¿Qué hizo Samuel? Samuel, ojo, no había escuchado jamás la voz de Dios. Era la primera vez que Dios le hablaba. Por eso no ubicaba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Samuel? Va a ver otra vez a Elí. ¿Y qué hizo Samuel? Se quejó, oye, otra vez me estás hablando, oye, primero me dices que sí, luego que no, ¿cómo está la cosa? No. ¿Y qué le dice Samuel a Elí con respeto? Elí, ¿me has hablado? Dime, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? ¿Y qué le dice Elí? Vete a tu cama otra vez, yo no te he hablado. Y Samuel se calla la boca y se va a dormir. Fíjense la manera en cómo fue educado Samuel. No anda ahí con prejuicios, con ideas en la mente. Como a veces nos dan un mandamiento a nosotros, ¿y qué es lo que decimos? A ver, jóvenes, cuando papá o mamá nos dice, ve a hacer esto, ¿qué es lo que andamos haciendo? Anda refunfuñando. Anda diciéndole, espérate porque no puedo hacer algo.
espérate porque estoy... No, ¿verdad? Samuel obedecía al momento. Fue a acostarse Samuelito. Y nuevamente Dios le dice, Samuel, Samuel. Imagínate si Dios te dijera a ti, hijo, yo no digo si te temblarían los pies, ¿verdad? Sin embargo, a Samuel le dijo otra vez, Samuel, Samuel, Dios. ¿Y a dónde fue? Otra vez fue a su maestro y le dice, Elí, aquí estoy, dime, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me quieres? ¿Y qué le dice Elí? Elí, ¿qué es lo que hace? Reacciona. Le cae el 20. Esto está raro, dijo. Esto no es normal. ¿Qué le dice? Vamos a ver lo que le dijo. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 8 dice, versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, escuchen esto, hermanos. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti, hermano? Y no has escuchado su voz. No has reconocido su voz. ¿Sabes a través de qué nos habla Dios? ¿Sabes tú de qué manera Dios nos habla? Sí, a través de su palabra. Pero ¿sabes de qué manera, de una manera más específica te habla a ti? A través de la conciencia. Dios te habla a través de la conciencia y te dice, aquí estoy, yo soy. Samuel no conocía la voz de Dios, pero imagínense si te hablara Dios a ti de una manera audible. ¿Qué pasaría? ¿Le harías caso? Vamos. La manera audible posiblemente sea de impacto. Pero es la misma palabra. No hay diferencia. La voz audible es igual a la palabra que tú escuchas de la Biblia. ¿Tú escuchas a Dios? Sí. ¿Cómo la tienes la palabra? ¿Como la base de tu vida? Entonces estás honrando a Dios. No honramos a Dios cuando tenemos por poco su palabra, ¿verdad? Voy a seguir leyendo, hermanos. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel,
He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Por qué Dios juzgará a su pueblo? ¿Por qué, hermanos? Porque no le hacemos caso. Aquí lo dice de una manera muy concreta. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Cómo estorbas a los hijos? ¿Cómo puedes tú estorbar a los hijos que tenemos? Reprendiéndolos. ¿Verdad? Así lo hace Dios todo el tiempo. Y nosotros tenemos que tener oídos abiertos, ¿verdad? Y prestos, ¿verdad? Para poder obedecer lo que Dios nos enseña. Cuando Dios te enseña algo y cuando tú lo has aprendido, es porque lo llevas ¿cómo? A la práctica. Cuando Dios te repite y te repite y te repite y te repite y te repite, ¿qué va a hacer Dios? Va a llegar un momento en el cual va a decir, basta. Como cualquier ser humano, hermanos. Ya le he dicho una vez, ya le dije otra vez, ya le dije otra vez, ya le dije otra vez. No entiende. Eso fue lo que pasó con Elí. Eso fue lo que pasó con Elí. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Cortarlo, hermanos. Para no decir destruir su familia. Destruir su simiente. De hecho, la hizo a un lado totalmente a su simiente. ¿Verdad? De Elí. Es más, dice que ya ni siquiera iban a haber gente adulta. No iban a poder reproducirse. La iba a cortar. Y ahí podemos ver por qué se hizo el fariseísmo. ¿Saben por qué? Porque Dios cortó la simiente de Aarón. Y voy rápidamente a la vida de Jesús. ¿Quién estaba al frente del sacerdocio en ese tiempo cuando Jesús estaba? Caifás. ¿Quién era Caifás? ¿Era uno del linaje de Aarón? Ya ni se sabía quién. Simplemente lo habían puesto porque era fariseo. Porque había estudiado. Pero ya no era descendiente de Aarón. Ya era un grupo, ¿verdad? Llamado fariseos. Y otro escribas. ¿Quién era el verdadero sumo sacerdote de ese tiempo? Era Juan el Bautista. Un sumo sacerdote levantado por hombres, que era Caifás, y había otro por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, Caifás y alguien más estaban en Anás. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, pero ellos no eran sumos sacerdotes de Dios, eran sumos sacerdotes políticamente, religiosamente de los hombres. Juan el Bautista era el verdadero sumo sacerdote.
¿Estás escuchando la voz de Dios entonces? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Dios levanta a Samuel porque ya estaba caduco, ¿verdad? El sacerdocio de ese tiempo. Ya no servía, ya no llevaba al objetivo. ¿Cuál era el objetivo, hermanos? La adoración de Dios. Se había perdido. ¿Por qué Dios tuvo que quitar a Elí y a toda su descendencia? Porque Elí ya no enseñó a ¿quiénes? A sus hijos. Ya no enseñó a sus hijos como tenía que enseñarles acerca del sacerdocio. Dios tuvo que hacer a un lado a sus hijos. Por eso los mató. ¿Pero cómo? ¿Cómo Dios tuvo que matar a sus sacerdotes? Sí, hermanos. Vamos a leerlo. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Ya estamos cerrando, ¿verdad? Mucho ojo. Dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no iba a perdonar nunca la ofensa que a través del sacerdocio de Elí llevó a cabo. Y Samuel, versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión ¿a quién? A Elí, a su maestro. ¿En dónde dormía Samuel, hermanos? En el templo. ¿Bajo qué presencia estaba Samuel siempre? Siempre estaba bajo la cobertura de Dios. ¿Dónde tienes que estar tú? Bajo la cobertura de Dios. Siempre a los ojos y a los oídos de Dios. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: ¿cómo? Heme aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba con Samuel? Con Samuelito. Tenía miedo de decirle a Elí lo que Dios le había dicho de él. Porque no le iba a decir nada grato, hermanos. Versículo 17. Leemos juntos, por favor. ¿Cómo dice? Ayúdenme a leer juntos. Versículo 17. Dice: y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Todavía le dice a Samuel: me vas a decir todo. Quiero escuchar todo lo que Dios te dijo. ¿Sabes por qué? Porque Elí ya no escuchaba a Dios, Elí. Qué tristeza, hermanos. Es cuando Dios no te habla. Sientes un vacío, te sientes indigno de su presencia, ¿verdad?
a Elí Dios no le hablaba ya. Dios se enojó con Elí. Cuando tú estás enojado con alguien, lo primero que haces es que dejarle de hablar. Dios se enojó con Elí. Hermano, no dejemos que Dios se enoje con nosotros. Que nos deje de hablar. Porque es espantoso. Es una aflicción. Es una necesidad, como leímos hace rato, ¿verdad? Que el siervo, ¿verdad? Brama. Y como decía mi hermano Mundo, somos despedazados por el enemigo. No permitamos que Dios se enoje con nosotros. Y Dios tenga que hablar a través de otra persona para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No, hermano. Dejemos que Dios nos siga hablando. Versículo 18 dice, y Samuel se lo manifestó, ¿qué? Todo. Le dijo todo. ¿Sabes por qué le dijo todo? Porque Samuel amaba ¿a quién? A Elí. Pero, sobre todo, amaba ¿a quién? A Dios. ¿Tú crees que no le dolió a Samuel decirle a Elí que se iba a morir? Si era su papá casi. ¿Me explico? El que le daba de comer, el que lo cambiaba, el que le ayudaba, el que todo, era su maestro. ¿Cómo no quería, cómo tuvo que haber amado Samuel a Elí, hermanos? ¿Por qué? Porque él era su papá. ¿Tú amas a tu papá? ¿Tú procuras a tu papá? ¿Tú le preguntas cómo estás, cómo te sientes, papá, mamá? Porque tú sabes que ellos te han amado, te han cuidado. Han hecho lo que no te imaginas por ti. ¿Tú crees que no le dolió a Samuel decirle a Elí que se iba a morir? Claro que sí. Versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Termino con esto, hermanos. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Dile a tu hermano, ¿escuchas la voz de Dios? Dile, pregúntale, ¿estás escuchando la voz de Dios o no? Si no la estás escuchando, dile, es peligroso. Reconcíliate con Dios ahora que es tiempo. Reconcíliate ahora que Dios puede ayudarte. Reconcíliate ahora que Dios está dispuesto a escucharte a través de Jesús y decirle, Señor, mira, aquí estoy, Señor. Dime qué quieres que tu siervo escucha. Dime qué quieres que tu siervo va a hacer lo que tú le digas.
aquí estoy, Señor, porque te amo. ¿Sabes por qué fue tan obediente Samuel desde chiquito? Porque Elí lo educó bien. Lo que no hizo con quiénes, con sus hijos. A veces estamos más entretenidos haciendo cosas que cuidar ¿a quién? A nuestros hijos. A veces estamos más entretenidos en poner atención y hacer las cosas perfectas antes que hacer lo que Dios quiere. ¿Qué fue lo que aprendió Samuel? Lo que vio de quién, de Elí, pero sobre todo de quién, de su padre. Dios, cuando tú recibes una sorpresa, ¿cómo le puedes llamar? Cuando algo te impacta, ¿cómo se dice? Te impresionó, ¿verdad? ¿Saben qué significa impresionar? Se imprime. Es como una copia, ¿verdad? Cuando tú la pones en una copiadora, ¿qué es lo que sale en la copia que estaba en blanco? La misma imagen, hermanos. ¿Qué es lo que siempre recibió Samuel? La impresión de quién, hermanos? De Dios. ¿A quién sirves, hermano? ¿A quién escuchas? ¿A Dios? Tú eres el templo ahora. Ya no necesitas ir a Jerusalén. Ya no necesitas ir con los sacerdotes, ni con el sumo sacerdote, para que Dios te haga caso. Ya es su Espíritu el que te lleva y que es el mismo Dios a su presencia. ¿De quién estás aprendiendo, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Eres su hijo? Estás siendo impactado, estás siendo, ¿cómo se dice? Impresionado por tu Padre. Eso es lo que Él quiere. Lo que hizo Dios con Samuel fue impresionarlo. Por eso Dios hablaba a través de ¿quién? De Samuel. Por eso Dios lo llamaba como fiel sacerdote. Porque era una fiel copia, Samuel, de Dios. ¿Tú eres una copia de Dios, hermano? Con todo respeto. Te lo digo, ¿verdad? Así debes de ser. Debes impresionarte por Dios. Para que este año que viene te impresione Dios. No tu mente, no tus pensamientos, no tus emociones, no lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. Que Dios bendiga tu alma. Que Dios nos bendiga en este año nuevo que comienza. Para su gloria. Para su gloria, no para nosotros. Porque somos impresos por Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Padre, te damos gracias.
Gracias por tu bendita palabra que siempre nos habla, Señor. Estamos agradecidos, Padre, profundamente en el corazón, porque tú has impresionado nuestra vida, Señor. Y no podemos hablar más de ti. Es decir, no podemos dejar de hablar de ti, Señor. Porque tú eres nuestra vida. Tú eres nuestro todo, dice tu palabra. Tú eres el todo del hombre, Señor. Y Señor, en este nuevo año que comienza, ya el pasado es historia. Ya el pasado pasó, no se puede cambiar, Señor. Pero este año que comienza, esta nueva oportunidad que tenemos, porque estamos vivos, Señor. Queremos pedirte que nos permitas ser impactados por ti todo el tiempo, Señor. Que todo el tiempo de nuestras vidas tú seas el que las guíe, como dice tu palabra, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Permítenos honrarte, Padre, cada momento. Permítenos servirte como tú lo deseas y llevar a cabo tus planes, porque eso es lo que tú quisieras, Señor. Eso es lo que tú quieres. Permítenos, Señor, honrarte como te honró Samuel. Y, Señor, tener el mismo corazón como tú lo imprimiste con él. Queremos ser réplicas tuyas, Señor. Claro, en nuestra pequeñez, aquí en donde tú nos hiciste nacer. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y queremos decirte, Señor, que a ti sea toda la gloria, porque tú la mereces. Tú eres digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Y te lo pedimos, Padre. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.